El aire en la sala era denso, pesado, casi asfixiante. Un silencio ensordecedor llenaba cada rincón, puntuado solo por el eco distante de una puerta al cerrarse de golpe. Ella estaba allí, inmóvil en el centro de la habitación, el cuerpo rígido, los ojos fijos en un punto invisible frente a ella. Las palabras aún zumbaban en sus oídos, un eco cruel de una realidad que se desmoronaba. Un suspiro profundo, casi inaudible, escapó de sus labios. El tiempo parecía haberse detenido, congelado en ese instante de pura desolación. Luego, un movimiento lento, casi imperceptible. Una mano se alzó, tocando el rostro pálido, como si buscara confirmar su propia existencia. Nada más importaba. Solo el vacío. Valeria siempre creyó que la vida era un tapiz tejido con hilos de elecciones y consecuencias, pero nunca imaginó que su propio tapiz pudiera deshilacharse de forma tan brutal. A sus 30 y tantos años, había construido una carrera sólida como arquitecta en Guadalajara, una ciudad que, para ella, representaba el equilibrio perfecto entre el bullicio urbano y la tranquilidad de su gente. Su oficina, con vista a la Plaza de la Liberación, era su refugio, el lugar donde sus sueños tomaban forma en proyectos innovadores y elegantes. Amaba la precisión de las líneas, la armonía de los colores, la funcionalidad de cada espacio. Era allí donde se sentía completa, valorada, dueña de su propio destino. Su matrimonio con Mateo, un empresario del sector inmobiliario, parecía, a primera vista, la extensión natural de esa vida exitosa. Se conocieron en un evento de negocios, una feria de arquitectura y construcción, y la conexión fue inmediata. Mateo era encantador, ambicioso, con una sonrisa fácil que desarmaba a cualquiera. Valeria se vio envuelta en un torbellino de pasión y planes para el futuro. El apartamento que compartían, un dúplex moderno en el exclusivo barrio de Lomas del Valle, era el retrato de la vida que habían idealizado, sofisticado, cómodo, repleto de arte y diseño. Pero, detrás de la fachada impecable, profundas grietas comenzaban a aparecer, silenciosas y dolorosas. La mayor de esas grietas era el deseo de Valeria de ser madre. Desde la adolescencia, soñaba con una familia grande, con el calor de un hogar lleno de risas infantiles. Mateo, al principio, parecía compartir ese sueño. Hablaban de nombres, de la decoración de la habitación del bebé, de la alegría de ver crecer a un hijo. Sin embargo, con el paso de los años y los intentos frustrados, el entusiasmo de Mateo fue menguando, reemplazado por una frialdad creciente. Valeria se sentía cada vez más sola en esa travesía, cargando el peso de la expectativa y la frustración en silencio. Las consultas médicas, los tratamientos, las esperanzas renovadas en cada ciclo y las decepciones subsiguientes la agotaban. Se veía en un laberinto de emociones, donde la alegría de su carrera no lograba llenar el vacío que la ausencia de un hijo dejaba en su corazón. Aquella mañana fatídica, Valeria había recibido la noticia de que su vuelo para un congreso en Ciudad de México había sido reprogramado para el día siguiente. Un alivio momentáneo, pues significaba una noche más en casa, quizás una oportunidad de reavivar la llama con Mateo, que andaba cada vez más distante. Decidió darle una sorpresa, preparando su cena favorita y encendiendo velas, con la esperanza de que la atmósfera romántica pudiera romper el hielo que se había instalado entre ellos. El aroma a albahaca y tomate fresco llenaba la cocina, y la música suave sonaba en la sala, creando un escenario de paz y expectativa. Cuando Mateo llegó, la puerta se abrió con un chirrido que pareció rasgar el silencio de la noche. Su rostro estaba contraído, los ojos oscuros, y la sorpresa de Valeria se transformó en un presentimiento gélido. No sonrió, no la abrazó. Solo la miró con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Qué es todo esto, Valeria?», preguntó, la voz baja, pero cargada de una furia contenida. Ella intentó acercarse, la mano extendida, pero él se apartó bruscamente. «No me toques. No finjas que te importa». Las palabras de Mateo llegaron como golpes, uno tras otro, asestados con una crueldad calculada. La acusó de ser la culpable de sus infidelidades, de su frialdad en la relación, de su obsesión enfermiza por tener hijos que lo había alejado. Cada frase era una estaca clavada en su pecho, una verdad distorsionada que la dejaba sin aliento.
Valeria intentó argumentar, intentó defenderse, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de acusaciones. Eres fría, Valeria. Solo piensas en ti misma, en tu carrera, en ese deseo egoísta tuyo de ser madre. No lo soporto más. El dolor era físico, un nudo en la garganta que impedía que cualquier sonido saliera. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando él pronunció las palabras que sellarían su destino. Quiero el divorcio. Y te vas de aquí. Este apartamento es mío, siempre lo ha sido. La escritura está a mi nombre. El shock la paralizó. El apartamento que ella ayudó a decorar, a elegir cada detalle, el hogar que consideraba suyo, era, en realidad, una ilusión. Una trampa. La humillación era profunda, cortante. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Aquel era el fin de todo lo que conocía. Valeria no lloró. No gritó. Solo lo miró, los ojos empañados, pero firmes, mientras él terminaba de derramar su ira y frustración. La dignidad, aunque herida, le impedía derrumbarse allí, delante de él. Solo asintió, un movimiento casi imperceptible, y se dio la vuelta, caminando hacia la habitación. Necesitaba aire, un momento para procesar la avalancha de dolor y traición. El mundo a su alrededor se desmoronaba, y ella se sentía pequeña, insignificante, a la deriva en un océano de desesperación. La puerta de la habitación se cerró tras ella, ahogando el sonido de la vida que se le escapaba. La habitación de Valeria, antes un santuario de colores suaves y texturas acogedoras, ahora parecía un calabozo. La luz de la luna que se filtraba por la ventana apenas lograba disipar la oscuridad que se había instalado en su alma. Se sentó en el borde de la cama, las manos apretando las rodillas, intentando contener el temblor que recorría su cuerpo. La voz de Mateo, fría y calculadora, resonaba en su mente, repitiendo las acusaciones, las humillaciones, la sentencia de su destierro. Este apartamento es mío, siempre lo ha sido. La frase era un puñal, retorciéndose en la herida abierta de su dignidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Tan ingenua? La mujer fuerte e independiente que creía ser se desmoronaba en pedazos, revelando una vulnerabilidad que la asustaba. La noche se arrastró en una tortura silenciosa. Valeria no pudo dormir. Cada ruido de la casa, cada sombra proyectada en la pared, parecía burlarse de su desgracia. Repasaba los últimos años, buscando señales, pistas que pudieran haberla alertado de la farsa que vivía. Las excusas de Mateo para no registrar el apartamento a nombre de ambos, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, la distancia emocional que se había convertido en un abismo. Todo encajaba ahora, formando un mosaico cruel de manipulación y traición. El dolor de la pérdida del matrimonio se mezclaba con la rabia de la humillación pública, con la vergüenza de haber sido engañada de forma tan vil. Se sentía no solo abandonada, sino también ridiculizada, una pieza en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Al amanecer, el sol tímido de Guadalajara intentó invadir la habitación, pero Valeria permaneció en la penumbra, inmersa en su propia oscuridad. Sabía que necesitaba actuar, pero el cuerpo parecía demasiado pesado para moverse, la mente demasiado turbia para pensar con claridad. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? No tenía familia cercana, solo a su abuela, doña Elena, que vivía en un pequeño pueblo del interior, a cientos de kilómetros de allí. La idea de buscar a su abuela, de mostrarse tan rota y desamparada, era casi tan dolorosa como la propia situación. Doña Elena siempre fue su puerto seguro, la roca en su vida, pero Valeria siempre se había esforzado por mostrarle una imagen de éxito y fortaleza. Revelar la verdad sería admitir un fracaso colosal. Mientras intentaba reunir fuerzas para levantarse, el celular vibró en su mano. Era un mensaje de un número desconocido. El corazón de Valeria dio un salto, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería Mateo, arrepentido? ¿O quizás una amiga, preocupada? Pero el mensaje era corto, directo, y le heló la sangre. Su abuela, doña Elena, falleció esta madrugada. El velorio será hoy por la tarde en Santiago. El mundo de Valeria, que ya estaba en ruinas, se derrumbó por completo. La única persona que sentía que realmente la amaba, que la entendía,
que la acogería sin juicios, había partido. El dolor de la pérdida se sumó al dolor de la traición, creando una carga insoportable. Soltó un grito ahogado, un lamento que rasgó el silencio de la habitación, y las lágrimas, antes contenidas, brotaron sin control. El viaje a Santiago fue un borrón. Valeria condujo en un estado de sopor, las lágrimas empañando la visión, la mente en un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia un pasado que había intentado dejar atrás, pero que ahora la llamaba de vuelta con la fuerza de un imán. El pequeño pueblo, con sus calles tranquilas y casas antiguas, parecía inalterado, un contraste cruel con la devastación en su vida. El velorio de doña Elena fue sencillo, con pocos presentes, la mayoría vecinos y amigos de toda la vida de la abuela. Valeria se sentía un fantasma, observando la escena de lejos, incapaz de conectarse con la realidad. Era la única pariente de sangre, pero se sentía la más distante de todos. Al lado del ataúd, Valeria se arrodilló, las manos temblándole al tocar la piel fría y arrugada de doña Elena. Los recuerdos de la infancia inundaron su mente, el olor a pan de elote en la cocina de la abuela, las historias contadas a la luz de las velas en noches de lluvia, los consejos sabios y amables que siempre la guiaban. Doña Elena siempre fue una mujer adelantada a su tiempo, una incentivadora incansable. Estudia, mi niña. Vete a la ciudad grande, conquista el mundo. No te quedes atrapada en esta vida de pueblo, decía, los ojos brillando con una esperanza que Valeria, en ese momento, no comprendía del todo. La abuela soñaba para ella un futuro brillante, lejos de las limitaciones que ella misma había enfrentado. Pero Valeria también tenía sus propios sueños, sueños que, en ese momento, parecían contradecir los de su abuela. Quería una familia grande, una casa llena de niños, el aroma a comida casera llenando el aire. Quería ser cocinera, crear platillos que contaran historias, que calentaran el alma. La abuela, aunque siempre la incentivaba a estudiar, nunca despreció su deseo de ser madre y de cocinar. Solo quería que Valeria tuviera opciones, que no se limitara. Ahora, allí, frente al cuerpo inerte de su abuela, Valeria sentía el peso de todas las elecciones no hechas, de todos los sueños pospuestos, de todas las palabras no dichas. La culpa la carcomía. Después del funeral, Valeria se encontró sola en la casa de la abuela, un lugar que, a pesar de ser familiar, parecía extraño y vacío. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la pared era un recordatorio de la presencia de doña Elena, y de la ausencia que ahora la asfixiaba. Comenzó a arreglar las cosas de su abuela, un proceso doloroso de desapego y redescubrimiento. En medio de cajas empolvadas y álbumes de fotos amarillentos, Valeria encontró una carta antigua, dirigida a ella, con la caligrafía elegante de doña Elena. El corazón de Valeria se disparó. La carta era de años atrás, escrita poco antes de que Valeria se mudara a Guadalajara, y hablaba sobre la importancia de seguir el corazón, de no dejarse abatir por las dificultades de la vida. Pero había algo más, una frase enigmática que la dejó intrigada. Hay secretos que el tiempo guarda, pero la verdad siempre encuentra su camino, mi querida. Confía en mí, siempre. ¿Qué quería decir doña Elena con aquello? Un misterio se abría, una pequeña rendija de luz en la oscuridad que la envolvía. La carta de doña Elena, con su caligrafía firme y las palabras enigmáticas, se convirtió en el único punto de luz en la oscuridad que envolvía a Valeria. Hay secretos que el tiempo guarda, pero la verdad siempre encuentra su camino, mi querida. Confía en mí, siempre. La frase resonaba en su mente, una melodía extraña y reconfortante. ¿Qué sabía su abuela? ¿Qué secretos eran esos? Valeria sentía una punzada de esperanza, una pequeña llama que se encendía en medio de la desesperación. Quizás, solo quizás, había algo más, algo que pudiera dar sentido a todo aquel dolor. Guardó la carta como un tesoro, la única herencia palpable de su abuela, además de los recuerdos. Los días siguientes fueron de un luto doble, por la abuela y por la vida que había perdido. Valeria se vio inmersa en la tarea de vaciar la casa de doña Elena en Santiago, un proceso que era al mismo tiempo terapéutico y excruciante. Cada objeto que tocaba traía una avalancha de recuerdos, y la ausencia de la abuela era un eco constante.
Se sentía desplazada, sin rumbo, una extraña en su propia historia. La casa, antes llena de vida y risas, ahora era un monumento a la soledad. Valeria pasaba horas sentada en el porche, observando el movimiento lento de la calle, intentando encontrar un propósito, una dirección. Fue durante una de esas tardes de introspección que el celular de Valeria sonó. Era un número desconocido de Guadalajara. Una voz fría y formal del otro lado de la línea se presentó como el abogado de Mateo. Le informó que Valeria tenía 48 horas para retirar sus pertenencias del apartamento, o serían desechadas. La noticia, aunque esperada, la golpeó como un mazazo. Mateo no solo la estaba expulsando, estaba borrando su existencia de ese lugar, de su vida. La humillación se profundizaba, y la rabia comenzó a burbujear bajo la superficie de su tristeza. No era solo una mujer abandonada, era una mujer siendo borrada. Valeria regresó a Guadalajara con el corazón pesado, pero con una nueva determinación. No permitiría que Mateo la destruyera por completo. Al llegar al apartamento, encontró la puerta entreabierta. El aire era diferente, impregnado de un perfume que no era el suyo. Entró, y la escena que se presentó a sus ojos la hizo detenerse en medio de la sala, el cuerpo congelado. Mateo estaba allí, en el sofá que habían elegido juntos, abrazado a una mujer rubia, que reía de forma desinhibida. La intimidad entre ellos era palpable, descarada. La copa de vino en la mano de Mateo, la sonrisa satisfecha en el rostro de la mujer, todo gritaba descaro. La rubia, al percibir la presencia de Valeria, soltó una risita burlona y le susurró algo al oído a Mateo. Él se giró, los ojos fríos, sin una pizca de remordimiento. «Ah, Valeria. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya habías entendido el mensaje». La voz de él estaba cargada de sarcasmo. Valeria sintió la sangre hervir. La humillación era insoportable. No era solo una exesposa, era una intrusa en su propia casa, presenciando la felicidad del hombre que la había traicionado con otra mujer. El dolor se transformó en una furia silenciosa, una llama helada que se encendió en su pecho. Valeria no dijo una palabra. Solo caminó hacia la habitación, la dignidad herida, pero intacta. No les daría el placer de verla derrumbarse. Mientras guardaba sus pocas cosas en una maleta, oía las risas y los susurros que venían de la sala, cada sonido un martillo golpeando su alma. Tomó algunas prendas, sus libros favoritos, y la pequeña caja de madera donde guardaba la carta de doña Elena. No había tiempo para nada más. Ese lugar ya no era suyo. Ese hombre ya no era suyo. Ese capítulo de su vida estaba brutalmente cerrado. Al salir de la habitación, Mateo la interceptó en el pasillo, la sonrisa cínica aún en su rostro. «Ah, casi lo olvido. La casa de tu abuela, me la donó, ¿sabías? Poco antes de morir. Es mía ahora». Las palabras de Mateo fueron un choque eléctrico, un rayo que la golpeó de lleno. ¿La casa de doña Elena? ¿Donada a él? Era imposible. La abuela jamás haría algo así. Ese era el último refugio de Valeria, la única herencia que le quedaba. «Estás mintiendo», logró balbucear, la voz ahogada por la incredulidad y el dolor. Mateo rió, un sonido seco y cruel. «¿Mintiendo? Tengo los documentos, Valeria. Todo legalizado. Y si intentas algo, si vas a la justicia, revelaré tu secreto. Ese secreto de la venta del bebé. ¿Crees que alguien te creerá después de eso?» A Valeria le faltó el aire en los pulmones. ¿Venta del bebé? ¿Qué secreto era ese? No tenía idea de lo que le estaba hablando, pero la mención de un bebé y de venta la dejó en pánico. La mente de Valeria giraba, intentando conectar las piezas de un rompecabezas macabro. La carta de la abuela, las palabras enigmáticas, y ahora esa acusación absurda. Mateo la estaba chantajeando, usando algo que ella ni siquiera comprendía. Valeria sintió un escalofrío. La amenaza era real, y la confusión era abrumadora. No tenía fuerzas para confrontarlo en ese momento, para desentrañar esa mentira. Solo lo miró, los ojos llenos de una mezcla de miedo y odio, y salió del apartamento, arrastrando la pesada maleta.
El ascensor descendió lentamente, llevándola fuera de aquel infierno. Estaba en la calle, sola, sin casa, sin familia, y ahora con una amenaza velada cerniéndose sobre su cabeza. La vida que conocía había sido completamente destruida, y un nuevo y aterrador misterio se presentaba. La pesada maleta en las manos de Valeria parecía cargar no solo sus pertenencias, sino todo el peso de su vida deshecha. Caminaba por las calles de Guadalajara, el sol de la tarde ya poniéndose, pintando el cielo con tonos anaranjados que contrastaban cruelmente con la oscuridad en su corazón. No tenía a dónde ir. La casa de su abuela, su último refugio, le había sido arrebatada por Mateo, de una forma tan cruel como la expulsión de su propio hogar. La amenaza velada sobre la venta del bebé se cernía como una nube negra, una acusación absurda que la dejaba aturdida y aterrorizada. ¿Qué sabía Mateo? O mejor dicho, ¿qué creía saber? La mente de Valeria era un torbellino de preguntas sin respuestas, de miedos e incertidumbres. Terminó encontrando refugio en un pequeño hotel en el centro de la ciudad, un lugar sencillo e impersonal que solo acentuaba su soledad. Esa noche, Valeria no pudo pegar ojo. La imagen de Mateo con la otra mujer, la frialdad en sus ojos, la crueldad de sus palabras, todo se repetía en un bucle incesante. Pero lo que más la atormentaba era la mención del bebé. Ella nunca había tenido un hijo. Nunca había vendido un bebé. La idea era tan grotesca, tan distante de su esencia, que la hacía cuestionar la cordura de Mateo. O quizás, la suya propia. Al día siguiente, con una determinación que brotaba de la propia indignación, Valeria decidió que no se dejaría abatir. Ya no tenía nada que perder, y eso, de alguna manera, la liberaba. El primer paso sería entender qué quería decir Mateo con ese chantaje. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente quién podría ayudarla a desentrañar ese misterio. Daniela, su amiga de la infancia, que ahora era directora del Registro Civil en Santiago. Daniela siempre fue su confidente, la única persona que conocía los detalles más íntimos de su vida, incluyendo el pasado en el pequeño pueblo. El viaje de regreso a Santiago fue diferente. Esta vez, Valeria no estaba de luto, sino en busca. El paisaje que pasaba por la ventana del autobús parecía menos gris, y la esperanza, aunque tenue, comenzaba a colorear sus pensamientos. Al llegar, fue directamente al registro, donde encontró a Daniela en medio de pilas de documentos y sellos. El reencuentro fue cálido, un abrazo apretado que transmitía más que 1000 palabras. Daniela, con sus ojos expresivos y su sonrisa acogedora, percibió inmediatamente que algo andaba mal. Valeria. ¡Qué sorpresa! Pensé que estabas en Guadalajara. ¿Pasó algo?, preguntó Daniela, la preocupación evidente en su voz. Valeria, con la voz entrecortada, se desahogó. Contó sobre la traición de Mateo, la expulsión del apartamento, la donación de la casa de la abuela y, finalmente, el chantaje sobre la venta del bebé. Daniela escuchaba atentamente, el rostro contraído en una mezcla de shock e indignación. Mateo es un monstruo. ¿Cómo pudo hacerte eso?, exclamó, la rabia brillando en sus ojos. Cuando Valeria mencionó el chantaje, Daniela frunció el ceño, pensativa. ¿Venta de bebé? Valeria, eso es absurdo. Tú nunca tuviste un hijo. Pero, espera un momento. Recuerdo algo que tu abuela me contó, hace muchos años, sobre un periodo en que estuviste muy enferma, y ella tuvo que mudarse al campo contigo por un tiempo. Siempre fue muy reservada al respecto, pero me dijo que era para protegerte de algo muy serio. Las palabras de Daniela encendieron una luz en la mente de Valeria. La enfermedad, la mudanza al campo, todo eso había sido un periodo nebuloso en su memoria, algo que doña Elena siempre evitó discutir. Daniela, con su experiencia en el registro civil, se ofreció a ayudar. Vamos a investigar esto, Valeria. No tiene sentido. Si Mateo te está chantajeando con algo así, debe haber alguna base, por más distorsionada que sea. Empezaremos por los registros de nacimiento y defunción de esa época, aquí en la ciudad y en los pueblos vecinos, especialmente en la zona rural donde tu abuela vivió contigo. La determinación de Daniela era un bálsamo para el alma de Valeria. Ya no estaba sola.
Mientras Daniela comenzaba a revisar los archivos, Valeria se vio revisitando recuerdos de su adolescencia, especialmente de aquel periodo en que vivió con su abuela en el campo. Tenía unos 17 años en ese entonces, y la vida en la ciudad grande, con sus estudios y ambiciones, parecía un futuro distante. En esa época, había reencontrado a Sebastián, un antiguo amor de la infancia. Sebastián era un joven carismático, con una sonrisa encantadora y una mirada intensa que la hacía suspirar. Pasaban horas juntos, explorando los campos, soñando con un futuro que parecía prometedor. La pasión entre ellos era avasalladora, un fuego que consumía todo a su alrededor. Aquel romance de verano, intenso y prohibido, resultó en un embarazo inesperado. Valeria, aún adolescente, se vio en un dilema abrumador. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre del futuro la consumían. Cuando se lo contó a Sebastián, él, inicialmente, prometió apoyo, pero la presión de su familia, que tenía otros planes para su hijo, lo hizo retroceder. La abandonó, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de un amor juvenil. El dolor de la traición de Sebastián fue profundo, pero la preocupación por el bebé que crecía dentro de ella era aún mayor. Doña Elena, al descubrir el embarazo, reaccionó con una mezcla de shock y pragmatismo. Sabía que, siendo Valeria menor de edad, el riesgo de perder al bebé en un orfanato era real e inminente. Para protegerla, para preservar la dignidad de su nieta y la vida de su bisnieto, la abuela orquestó un plan audaz. Se mudarían a una pequeña propiedad rural, lejos de los ojos curiosos de la ciudad. Valeria estudiaría de forma externa, y la abuela la ayudaría en el parto, manteniendo todo en secreto. La decisión fue difícil, pero la abuela estaba determinada a proteger a su familia a cualquier costo. La pequeña casa de adobe en medio del campo, a pocos kilómetros de Santiago, se convirtió en el refugio secreto de Valeria y doña Elena. Lejos de las miradas curiosas y los juicios de la sociedad, construyeron un universo particular, donde el silencio del campo era roto solo por los sonidos de la naturaleza y por los latidos acelerados del corazón de Valeria. El embarazo avanzaba, y con él, la mezcla de miedo y una extraña, casi prohibida, esperanza. Valeria sentía al bebé moverse dentro de ella, un recordatorio constante de la vida que estaba gestando, pero también de la complejidad y el peligro de su situación. Doña Elena era su roca, su partera, su confidente, su protectora. Le enseñaba a Valeria sobre hierbas medicinales, sobre la fuerza de la mujer, sobre la resiliencia de la vida. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Valeria, con la barriga cada vez más prominente, estudiaba a la luz de las velas, los libros de arquitectura abiertos sobre la mesa rústica, mientras la abuela preparaba tés y sopas nutritivas. La vida en el campo era dura, pero la presencia de doña Elena lo hacía todo soportable. Hablaban sobre el futuro, sobre el bebé que estaba por venir, sobre los sueños que Valeria aún albergaba, a pesar de todo. La abuela siempre le recordaba: «Eres fuerte, mi nieta. Más fuerte de lo que imaginas. Y este bebé será tu mayor fuerza». Las palabras de la abuela eran un bálsamo para el alma herida de Valeria, un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, la vida encontraba un camino. La noche del parto llegó de repente, en medio de una tormenta torrencial que azotaba el campo. Los vientos aullaban, la lluvia golpeaba fuerte en el techo, y los truenos resonaban, creando una atmósfera dramática y aterradora. Valeria sintió las primeras contracciones, y el miedo se mezcló con la emoción. Doña Elena, con su calma habitual, pero con los ojos llenos de preocupación, preparó todo. El agua caliente, los paños limpios, las hierbas para aliviar el dolor. Horas de trabajo de parto se sucedieron, una batalla extenuante entre la vida y el dolor. Valeria gritaba, lloraba, pero la voz de su abuela, firme y alentadora, la guiaba en cada contracción. «Fuerza, mi niña. Ya casi. Piensa en tu bebé». Finalmente, en medio de la oscuridad de la noche y al sonido de la lluvia, un llanto débil llenó la pequeña habitación. Era un niño. Valeria, exhausta, pero con una alegría indescriptible, extendió los brazos para sostener a su hijo. Ese pequeño ser, con sus cabellos oscuros y sus ojos aún cerrados,
Era la prueba de su amor, de su fuerza, de su resiliencia. Doña Elena, con una sonrisa cansada, pero radiante, entregó al bebé en los brazos de Valeria. El toque de la piel suave, el olor a recién nacido, el calor del cuerpo de su hijo contra el suyo, todo era perfecto. En ese momento, Valeria olvidó el dolor, la traición, el abandono. Era madre. Y nada más importaba. Pero la alegría duró poco. Doña Elena, con una expresión seria, pidió al bebé de vuelta. Necesito limpiarlo, mi niña. Descansa un poco. Valeria, aún aturdida por el agotamiento y la emoción, asintió. La abuela preparó un té fuerte, con hierbas que Valeria no reconoció, y la convenció de beberlo para recuperarse. El líquido era amargo, pero Valeria confió en su abuela. En pocos minutos, una somnolencia avasalladora la invadió, y cayó en un sueño profundo, arrullada por el sonido de la lluvia y por la imagen de su hijo recién nacido. Cuando Valeria despertó, el sol ya entraba por la ventana, y el olor a café fresco llenaba la casa. La tormenta había pasado, pero una nueva tormenta se formaba en su corazón. Se sentó en la cama, la cabeza palpitando, y lo primero que buscó fue a su bebé. «¿Abuela? ¿Dónde está mi hijo?» Doña Elena estaba sentada a la mesa, el rostro pálido, los ojos hinchados. Se acercó a la cama, la voz entrecortada, y tomó las manos de Valeria. «Mi querida, tengo que contarte algo». El bebé no resistió. Las palabras de la abuela fueron un choque eléctrico, un rayo que la golpeó de lleno. «No, no puede ser. Lo tuve en mis brazos. Estaba vivo». «Lloró», gritó Valeria, la voz desgarrada por el dolor y la incredulidad. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, explicó, la voz baja y llena de pesar. «Tenía un problema en el corazón, Valeria. Una condición grave. Hice todo lo que pude, pero no había nada que hacer. Se fue durante la noche». El mundo de Valeria se derrumbó de nuevo. La alegría de ser madre se transformó en un luto avasallador, un dolor que parecía desgarrar su alma en pedazos. Valeria lloró, gritó, se desesperó. La imagen de su hijo, tan pequeño y frágil, se mezclaba con el dolor de la pérdida. No podía aceptarlo. No podía ser verdad. Pero doña Elena, con una firmeza que Valeria nunca había visto, la atrajo a un abrazo apretado. «Tienes que ser fuerte ahora, mi nieta. Nadie puede saber esto. Si descubren que tuviste un hijo y murió, siendo menor de edad, pueden meterte presa. Dirán que fuiste negligente, que yo fui negligente. Tienes que creerme, Valeria. Por favor. Es por tu bien. Por nuestro bien». La amenaza de prisión, la fragilidad de su situación, el dolor abrumador de la pérdida, todo se mezcló en un torbellino de emociones. Valeria, aún en shock, sin fuerzas para cuestionar, solo asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Confió en su abuela, la única persona que tenía en el mundo. El dolor de la pérdida de su hijo, sumado al secreto que ahora cargaba, era una carga insoportable. Se sentía vacía, rota, con un agujero en su pecho que parecía nunca más cerrarse. Ese día marcó el inicio de una nueva vida para Valeria, una vida marcada por la ausencia, por el luto y por un secreto que la atormentaría por años. Los meses que siguieron a la supuesta muerte de su hijo fueron un borrón de dolor y desesperación para Valeria. Vivía en un estado de sopor, como si una parte esencial de su alma hubiera sido arrancada. La casa en el campo, antes un refugio, ahora era una tumba para sus esperanzas. Cada rincón, cada objeto, cada silencio parecía gritar la ausencia de su bebé. Doña Elena, aunque visiblemente afectada, mantenía una postura firme, repitiendo incesantemente la necesidad de mantener el secreto, de proteger a Valeria de la prisión y del escándalo. La abuela, con su amor incondicional, intentaba llenar el vacío, pero la herida en el corazón de Valeria era demasiado profunda para cicatrizar. Valeria intentó aferrarse a los estudios, a los libros de arquitectura que antes la fascinaban, pero la concentración era casi imposible. Las líneas y los ángulos parecían sin sentido ante la inmensidad de su pérdida. Pasaba horas mirando el horizonte, los campos verdes que se extendían frente a ella,
buscando una respuesta, una señal, cualquier cosa que pudiera aliviar la angustia que la consumía. La imagen de su hijo, tan brevemente en sus brazos, era lo único que la mantenía conectada a la realidad, pero también lo único que la hacía derrumbarse en lágrimas silenciosas. Poco a poco, la vida en el campo comenzó a volverse insoportable. El aislamiento, el constante recuerdo de la tragedia, la necesidad de esconder la verdad de todos, todo eso pesaba sobre Valeria como una montaña. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera intentar reconstruir su vida, lejos de las sombras del pasado. Fue entonces cuando doña Elena, percibiendo el sufrimiento de su nieta, la animó a ir a Guadalajara, a seguir su sueño de ser arquitecta. Vete, mi niña. Construye tu vida. Yo estaré aquí, siempre. Pero tú necesitas vivir, Valeria. Por ti y por él. Las palabras de la abuela, aunque llenas de amor, también llevaban un tono de despedida, como si supiera que ese sería el último adiós. Valeria se mudó a Guadalajara, llevando consigo solo una maleta y el corazón en pedazos. La ciudad grande, con su ritmo acelerado y sus infinitas posibilidades, ofrecía un escape bienvenido del dolor del campo. Se sumergió de lleno en los estudios, buscando en la arquitectura una forma de canalizar su energía, de construir algo nuevo en medio de las ruinas de su vida. Con cada proyecto concluido, con cada reconocimiento, sentía una pequeña chispa de esperanza reencenderse. La carrera se convirtió en su refugio, su propósito, la forma de probarse a sí misma y a la memoria de su abuela que era capaz de superar cualquier adversidad. Los años pasaron, y Valeria se convirtió en la arquitecta exitosa que conocemos al principio de la historia. Construyó una vida de apariencias, una fachada de fuerza y éxito que escondía el dolor profundo de su pasado. El matrimonio con Mateo, la búsqueda incesante de tener hijos, todo era un intento de llenar el vacío dejado por la pérdida de su primer amor y de su bebé. Pero la herida nunca cicatrizó por completo. Con cada cumpleaños que pasaba, con cada niño que veía, una punzada de tristeza la invadía, un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Ahora, con la traición de Mateo y la pérdida de la casa de la abuela, Valeria se veía de nuevo en el punto cero, pero con una diferencia crucial. El chantaje de Mateo sobre la venta del bebé había reabierto una herida antigua, pero también había plantado una semilla de duda. Las palabras de doña Elena, hay secretos que el tiempo guarda, pero la verdad siempre encuentra su camino, resonaban en su mente con una nueva intensidad. ¿Y si su hijo no hubiera muerto? ¿Y si todo fuera una farsa? La idea era aterradora, pero también lo único que le impedía derrumbarse por completo. De vuelta en Santiago, en casa de Daniela, Valeria se sentía un poco más segura. Su amiga, con su lealtad inquebrantable, se había convertido en su único puerto seguro. Daniela, que ya había iniciado la búsqueda en los registros civiles, trajo las primeras informaciones. Valeria, revisé todos los registros de nacimiento y defunción de esa época, aquí en Santiago y en los pueblos vecinos, especialmente en la zona rural donde tu abuela vivió. Y no encontré nada. Ningún registro de defunción de un bebé con las características que me diste. Y lo más extraño es que tampoco hay registro de tu nacimiento en ese periodo. Las palabras de Daniela fueron un shock. ¿Ningún registro? Eso significaba que la historia de la abuela, por más dolorosa que fuera, no tenía un respaldo oficial. La mente de Valeria comenzó a trabajar a toda velocidad. Si no había registro de defunción, su hijo podría estar vivo. La esperanza, antes una pequeña llama, ahora se transformaba en un incendio avasallador. Pero si estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Y por qué doña Elena le habría mentido? El dolor de la traición de Mateo se mezclaba con el dolor de una posible traición de su abuela, la única persona en quien confiaba ciegamente. Daniela, percibiendo la angustia de Valeria, continuó, también intenté localizar a la jefa de la maternidad del pueblo, la doctora Sofía, que era la única médica de la región en ese entonces. Pero se jubiló hace muchos años y se mudó a un lugar desconocido. Parece que desapareció del mapa. La noticia sobre la doctora Sofía añadía otra capa de misterio. La desaparición de la única testigo médica del parto era, como mínimo, sospechosa. Valeria sintió un escalofrío.
La verdad estaba allí, escondida en algún lugar, y ella estaba decidida a encontrarla, costara lo que costara. La noticia de que no había registro de defunción de su hijo, ni de su propio nacimiento en ese periodo, fue un choque que reverberó en el alma de Valeria. El dolor de la pérdida, que la había acompañado por tantos años, ahora se mezclaba con una furia creciente. Si su hijo no había muerto, entonces había sido engañada. ¿Engañada por quién? ¿Y por qué? La figura de doña Elena, antes su puerto seguro, ahora se convertía en una fuente de misterio, y quizás, de una traición aún más profunda que la de Mateo. La cabeza de Valeria giraba, intentando encajar las piezas de un rompecabezas macabro. La carta de la abuela, con su promesa de que la verdad siempre encuentra su camino, cobraba un nuevo y perturbador significado. Daniela, viendo la angustia de Valeria, intentó calmarla. Valeria, necesitamos tener calma. Puede haber una explicación. Quizás los registros se hicieron en otra ciudad, o de forma irregular. Pero el hecho de que la doctora Sofía haya desaparecido es muy sospechoso. Ella sería la única testigo médica de tu parto. Su amiga, con su voz ponderada, intentaba traer un poco de racionalidad al caos emocional de Valeria. Pero la mente de la arquitecta ya estaba en otro lugar, trazando un plan, una estrategia para desentrañar la verdad. Esa noche, Valeria apenas pudo dormir. La idea de que su hijo pudiera estar vivo, en algún lugar, consumía cada pensamiento. Recordaba el toque de su piel, el olor a recién nacido, el llanto débil que llenó la casa la noche de la tormenta. Esos recuerdos, antes teñidos de luto, ahora brillaban con una nueva y desesperada esperanza. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba saber qué había pasado realmente. El dolor femenino, que la había fragilizado por tanto tiempo, ahora se transformaba en una fuerza inquebrantable, una determinación feroz. Al día siguiente, Valeria y Daniela se reunieron de nuevo, esta vez con un mapa de la región y una lista de todas las familias que habían adoptado niños en la época en que el hijo de Valeria habría nacido. La búsqueda era como encontrar una aguja en un pajar, pero Valeria estaba dispuesta a remover cada paja. Daniela, con su experiencia y acceso a información, logró levantar algunos nombres de familias que, de alguna manera, estaban ligadas a la doctora Sofía o a personas cercanas a ella. Una de esas familias se destacaba, la de Camila, una mujer influyente y ambiciosa, que se había mudado a Guadalajara hace algunos años y ahora se estaba preparando para una candidatura a diputada estatal. Camila es una figura conocida aquí en Guadalajara, explicó Daniela, señalando una foto de una mujer elegante y de sonrisa forzada. Está casada con Andrés, un mecánico muy respetado en la ciudad, y tiene un hijo, Diego, que debe tener la edad de tu bebé. Lo más interesante es que Camila era una de las principales donantes de la clínica donde la doctora Sofía trabajaba antes de jubilarse. Y hay rumores de que tuvo dificultades para quedar embarazada. Las palabras de Daniela fueron como un rayo. Una mujer influyente, con dificultades para quedar embarazada, ligada a la médica del parto de Valeria, y con un hijo de la misma edad. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intuición le gritaba que allí estaba la clave de su misterio. Miró la foto de Diego, el hijo de Camila y Andrés. Un joven de cabellos oscuros, con una mirada que parecía cargar una profundidad inusual para su edad. Había algo en él, una familiaridad sutil, que la atraía. La idea de que ese joven pudiera ser su hijo, el bebé que ella creía haber perdido, era abrumadora. Pero, ¿cómo acercarse a una familia tan influyente sin levantar sospechas? Fue entonces cuando la idea, audaz y arriesgada, surgió en la mente de Valeria. Se infiltraría. Se convertiría en parte de sus vidas, de alguna manera. Voy a conseguir un empleo en su casa, declaró Valeria, la voz firme, los ojos brillando con una determinación renovada. Daniela la miró, impactada. Valeria, eres una arquitecta reconocida. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Y si te descubren? Pero Valeria estaba irrefutable. No tengo nada que perder, Daniela. Necesito saber la verdad. Y esta es la única forma. Con la ayuda de Daniela,
que usó sus contactos para crear una nueva identidad y un currículum discreto, Valeria consiguió una entrevista para la vacante de ama de llaves en la casa de Camila. Se despojó de sus ropas de diseñador, de sus accesorios caros, y adoptó una postura más humilde, más discreta. La transformación fue completa. La arquitecta exitosa dio paso a una mujer sencilla, en busca de un nuevo comienzo. El nerviosismo era palpable, pero la adrenalina de la misión la impulsaba. La entrevista con Camila fue tensa. La candidata a diputada era una mujer imponente, con una mirada perspicaz que parecía intentar desentrañar cada secreto. Cuestionó a Valeria sobre su pasado, sobre sus experiencias, sobre sus motivaciones. Valeria, con una calma que no sentía, respondió a todas las preguntas, tejiendo una historia de vida que era una mezcla de verdades y medias verdades. Habló sobre la pérdida de su abuela, sobre la necesidad de empezar de nuevo en una nueva ciudad, sobre su deseo de encontrar un trabajo que le diera propósito. Camila, aparentemente satisfecha con las respuestas, la contrató. Valeria estaba dentro. A partir de ese momento, sería solo Valeria, la ama de llaves. Al entrar en la mansión de Camila, Valeria sintió una mezcla de aprensión y emoción. La casa era lujosa, pero fría, sin el calor de un hogar. Observó a Diego, el hijo de Camila, por primera vez de cerca. El joven estaba en el garaje, sucio de grasa, trabajando en un coche antiguo con su padre, Andrés. Los ojos de Valeria se fijaron en él, buscando cualquier rasgo, cualquier semejanza que pudiera confirmar sus sospechas. El corazón de Valeria latía fuerte. La búsqueda de la verdad había comenzado, y ella estaba lista para enfrentar lo que viniera. La mansión de Camila, con sus vastas habitaciones y su decoración impecable, era un escenario para la vida que Valeria ahora observaba de cerca. Como ama de llaves, tenía acceso a todos los rincones de la casa, a todos los hábitos de la familia, a todos los secretos que podrían estar escondidos bajo la superficie pulcra. Cada día, Valeria se adentraba más en su papel, limpiando, organizando, sirviendo, mientras sus ojos y oídos permanecían atentos, absorbiendo cada detalle. La discreción era su mayor arma, y la determinación, su escudo. Su enfoque principal era Diego. El joven, con sus 18 años, era una figura intrigante. Valeria lo observaba de lejos, mientras él interactuaba con sus padres, con los empleados, con sus amigos. Había algo en su forma de ser, en sus gestos, en su mirada, que la atraía de una manera inexplicable. Una familiaridad que iba más allá de la simple intuición. Buscaba rasgos, semejanzas, cualquier cosa que pudiera confirmar la terrible y maravillosa sospecha de que él era su hijo. Los cabellos oscuros, la forma de la nariz, la manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, cada detalle era analizado con una intensidad casi obsesiva. Diego pasaba la mayor parte del tiempo en el garaje, al lado de Andrés, su padre adoptivo. La pasión de ambos por la mecánica era evidente. El olor a aceite y gasolina llenaba el aire, y el sonido de herramientas golpeando metal era la banda sonora de sus tardes. Andrés, un hombre de pocas palabras, pero de una sonrisa genuina, parecía encontrar en la mecánica y en su hijo un refugio de la vida lujosa, y a veces, fría, impuesta por Camila. Valeria observaba la dinámica entre padre e hijo, notando la complicidad, el respeto mutuo, la alegría simple que compartían al reparar un motor. Era un contraste sorprendente con la tensión que flotaba en el resto de la casa. Camila, por otro lado, era la personificación de la ambición. Su vida giraba en torno a su carrera política, a eventos sociales, a reuniones con votantes y patrocinadores. Era una mujer controladora, que dictaba las reglas de la casa y de la vida de su familia. Para ella, Diego debía seguir una carrera de prestigio, algo que pudiera impulsar aún más su imagen pública. La idea de que su hijo se dedicara a la mecánica, como su padre, era vista con desdén, casi como una vergüenza. Valeria sentía la presión que Camila ejercía sobre Diego, la forma en que intentaba moldearlo a su propia imagen, ignorando completamente los deseos y talentos del joven. Poco a poco, Valeria comenzó a acercarse a Diego y Andrés. Con la excusa de ayudar en la organización de la casa, encontraba oportunidades para conversar, para observar,
para sentir su energía. Andrés era un hombre amable y trabajador, con un buen corazón. Trataba a Valeria con respeto y cordialidad, y ella percibía la tristeza velada en sus ojos, la melancolía que parecía acompañarlo. El matrimonio con Camila, se dio cuenta, era una fachada, una alianza de intereses que había vaciado la alegría de Andrés. Diego, por su parte, era un joven talentoso y sensible. Hablaba con pasión sobre motores, sobre el arte de reparar coches, sobre el deseo de abrir su propio taller. Pero la sombra de su madre se cernía sobre él, sofocando sus sueños. Valeria sentía una conexión inmediata con él, una empatía profunda que iba más allá de su misión. Veía en él la misma pasión por crear, por construir, que ella misma tenía por la arquitectura. Y, más que eso, veía rasgos de Sebastián, su antiguo amor, el padre biológico de su hijo. El mismo brillo en los ojos, la misma sonrisa de medio lado, la misma terquedad amable. La tensión en la casa aumentó cuando Camila anunció los planes para el futuro de Diego. Había arreglado un matrimonio para él con Lucía, la hija de un empresario influyente, que era, para la sorpresa y el shock de Valeria, nada menos que Sebastián, su antiguo amor. Sebastián, ahora un hombre de negocios poderoso y socio de Camila en sus emprendimientos políticos, era una figura imponente, pero Valeria aún reconocía el brillo en sus ojos. La noticia del matrimonio arreglado de Diego con la hija de Sebastián fue un golpe para Valeria. El mundo parecía estar cerrándose en un círculo cruel. Valeria observó a Diego y Lucía juntos. La relación de ellos era fría, protocolaria, sin pasión. Lucía era una joven hermosa, pero parecía tan infeliz como Diego con la situación. Era evidente que el matrimonio era una farsa, una alianza de negocios entre Camila y Sebastián, usando a los hijos como peones en su juego de poder. El dolor de Valeria se intensificó. Su hijo, si Diego realmente fuera él, estaba siendo manipulado, forzado a vivir una vida que no era la suya, así como ella lo había sido en el pasado. La urgencia de obtener una muestra de ADN de Diego se volvió abrumadora. Valeria sabía que necesitaba ser discreta, que cualquier error podría comprometer toda su misión. Esperó el momento justo, observando los hábitos de Diego, los lugares donde solía dejar sus pertenencias. La oportunidad surgió una tarde, cuando Diego estaba en el garaje, concentrado en un motor, y dejó un cepillo de pelo sobre la mesa de trabajo. Con el corazón latiéndole fuerte, Valeria se acercó, tomó algunos cabellos del cepillo y los guardó cuidadosamente en un pequeño sobre. La adrenalina corría por sus venas. El primer paso crucial había sido dado. Con los cabellos de Diego cuidadosamente guardados, Valeria sintió una mezcla de alivio y una ansiedad abrumadora. El sobre en sus manos era la clave para desentrañar el misterio que la atormentaba por años, la prueba que podría confirmar o desmentir el mayor dolor de su vida. Sabía que cada segundo contaba. Con la ayuda de Daniela, que usó sus contactos para garantizar la discreción y la rapidez del proceso, la muestra fue enviada a un laboratorio de confianza en una ciudad vecina. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa, cada minuto arrastrándose como una eternidad. Valeria continuaba en su papel de ama de llaves, observando a Diego, Andrés y Camila, pero ahora con una nueva perspectiva, una nueva urgencia. Notaba cada vez más las similitudes entre Diego y Sebastián, el padre biológico. La forma de caminar, la forma de las manos, la risa contenida. Y también, para su sorpresa, rasgos de ella misma. La terquedad en los ojos, la forma en que se perdía en sus pensamientos, la pasión por crear y reparar. Cada día, la intuición de Valeria se fortalecía, y la esperanza de que Diego fuera su hijo se convertía casi en una certeza. Pero la certeza traía consigo un peso inmenso, el dolor de haber sido engañada por tanto tiempo, la rabia por la vida que le fue robada, y el miedo de lo que vendría después. La tensión en la mansión de Camila era palpable. La campaña política se intensificaba, y Camila estaba cada vez más exigente y controladora. Las discusiones con Andrés se volvieron más frecuentes, y Diego, oprimido por las expectativas de su madre y por el matrimonio arreglado con Lucía, parecía cada vez más distante e infeliz. Valeria observaba todo, sintiendo el dolor de Diego como si fuera suyo. Quería abrazarlo, contarle la verdad,
pero sabía que aún no era el momento. Necesitaba la prueba, la confirmación irrefutable. Finalmente, llegó la llamada de Daniela. Valeria estaba en la cocina, preparando la cena, cuando el celular vibró en su bolsillo. Contestó, el corazón latiéndole desbocadamente. La voz de Daniela estaba entrecortada, una mezcla de emoción y alivio. Valeria, el resultado llegó. Es positivo. Diego es tu hijo. El mundo de Valeria se detuvo. Las palabras de Daniela resonaron en su mente, una sinfonía de alegría y dolor. Su hijo estaba vivo. Su hijo estaba allí, bajo el mismo techo, y ella lo había encontrado. Las lágrimas, antes contenidas, brotaron sin control, un río de emociones que había guardado por casi 2 décadas. Valeria se apoyó en la encimera de la cocina, las piernas temblándole, intentando procesar la avalancha de sentimientos. La alegría de haber encontrado a su hijo se mezclaba con la rabia por la mentira, con el dolor por la vida que les fue robada. Respiró hondo, se secó las lágrimas y sintió una fuerza renovada, una determinación inquebrantable. No había vuelta atrás. La verdad había sido revelada, y ahora lucharía por su hijo, costara lo que costara. Esa misma noche, Valeria decidió que no podía esperar más. Necesitaba confrontar a Camila. La oportunidad surgió cuando Camila estaba sola en su oficina, revisando documentos de la campaña. Valeria llamó a la puerta, la voz firme, pero el corazón acelerado. Señora Camila, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Camila, irritada por ser interrumpida, levantó los ojos, el rostro contraído. ¿Qué es, Valeria? ¿No ves que estoy ocupada? Valeria entró en la sala, cerró la puerta tras de sí y colocó el sobre con el resultado del test de ADN sobre la mesa. Es sobre Diego. Y sobre el pasado. Camila la miró con desconfianza, pero la seriedad en el rostro de Valeria la hizo prestar atención. ¿De qué estás hablando, ama de llaves? No tengo tiempo para tus misterios. Valeria respiró hondo y, con la voz entrecortada, pero firme, reveló la verdad. Diego es mi hijo. Yo soy su madre biológica. Y tengo la prueba. El rostro de Camila palideció. Sus ojos se abrieron de golpe por el shock, y el vaso de agua en su mano cayó al suelo, haciéndose añicos en 1000 pedazos. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el sonido del vidrio roto. Camila se levantó, el cuerpo rígido, los ojos fijos en Valeria, una furia creciente en su mirada. Estás loca. ¿Cómo te atreves a inventar una historia así? Diego es mi hijo. Yo lo crié. La voz de ella era un gruñido, cargada de odio y desesperación. Valeria mantuvo la calma, señalando el sobre. El test de ADN no miente, Camila. Yo sé lo que pasó. Sé que mi hijo no murió en el parto. Sé que la doctora Sofía te lo entregó a ti. Y sé que mi abuela fue coaccionada para mentirme. Con cada palabra de Valeria, la furia de Camila aumentaba. Se acercó a la mesa, tomó el sobre y rasgó el documento en pedazos, tirándolos al suelo. Esto es una farsa. Un montaje. No vas a arruinar mi vida, ni la vida de mi hijo. Soy una mujer poderosa, Valeria. Puedo destruirte. Camila intentó sobornarla, ofreciéndole una cantidad exorbitante de dinero para que Valeria desapareciera, para que olvidara todo. Piensa bien, Valeria. Puedes tener una vida nueva, lejos de aquí, con todo el dinero que necesites. Olvida esta locura. Olvida a Diego. Pero Valeria estaba irrefutable. Mi hijo no tiene precio, Camila. No voy a renunciar a él. Voy a luchar por la verdad y por la justicia. La furia de Camila se transformó en amenazas veladas. No sabes con quién te estás metiendo, Valeria. Tengo contactos. Puedo arruinar tu vida, tu reputación. Puedo hacer que lo pierdas todo, de nuevo. Nadie creerá a una ama de llaves loca que aparece de la nada con una historia absurda. Pero Valeria no se intimidó. El dolor que había soportado por años, la injusticia que había sufrido, todo eso la había transformado en una mujer inquebrantable. No te tengo miedo, Camila.
La verdad saldrá a la luz, y pagarás por todo lo que hiciste. El enfrentamiento terminó con Camila expulsando a Valeria de su oficina, pero la semilla de la verdad había sido plantada, y la batalla por la justicia apenas comenzaba. La mansión de Camila, antes un escenario de apariencias, ahora era un campo de batalla silencioso. La furia de la candidata a diputada, después del enfrentamiento con Valeria, era palpable, un veneno que se extendía por cada habitación. Valeria, aunque expulsada de la oficina, permaneció en su puesto de ama de llaves, la dignidad intacta, la determinación inquebrantable. Sabía que Camila no la dejaría en paz, pero también sabía que no podía retroceder. Su hijo estaba allí, bajo el mismo techo, y la verdad necesitaba salir a la luz. Con cada mirada que intercambiaba con Diego, una nueva ola de amor y protección la invadía, fortaleciendo su coraje. Los días que siguieron fueron de una tensión insoportable. Camila, con su campaña política en ascenso, estaba más estresada e irritable que nunca. Bebía más, hablaba más alto, y sus discusiones con Andrés se volvieron explosivas. La fachada de familia perfecta comenzaba a desmoronarse, revelando las profundas grietas de un matrimonio basado en intereses y mentiras. Diego, por su parte, sentía el peso de la presión. El matrimonio arreglado con Lucía se acercaba, y sus sueños de tener un taller mecánico parecían cada vez más distantes. Valeria observaba el sufrimiento de su hijo, sintiéndose impotente, pero decidida a encontrar el momento justo para actuar. Una noche lluviosa, después de un evento de campaña, Camila y Diego salieron juntos en un coche de lujo. Valeria sintió un mal presentimiento, una angustia que le apretaba el pecho. Pasaron horas, y no regresaron. El teléfono sonó en la madrugada, y la voz de Andrés, desesperada, llenó la casa. Camila y Diego sufrieron un accidente. Están en el hospital. El corazón de Valeria se heló. Corrió al hospital, el miedo la consumía, la imagen de su hijo herido martillando en su mente. En el hospital, el escenario era de caos. Camila tenía heridas leves, pero Diego estaba en estado grave, con múltiples fracturas y traumatismo cráneoencefálico. La noticia golpeó a Valeria como un rayo. Se sentó en una silla en el pasillo, las manos temblándole, las lágrimas corriendo por su rostro. Andrés estaba a su lado, el rostro pálido, los ojos rojos de tanto llorar. Ella estaba conduciendo ebria. Valeria, susurró, la voz entrecortada. Le advertí que no condujera, pero no me escuchó. La rabia de Valeria se mezcló con el dolor. Camila, una vez más, había puesto la vida de su hijo en riesgo. Mientras Diego luchaba por su vida en la UCI, Camila, con su mente calculadora, ya estaba orquestando un plan para proteger su carrera política. Sabía que la noticia de un accidente con la candidata a diputada, conduciendo ebria, sería un escándalo que podría destruir su imagen. Con la ayuda de sus abogados y asesores, comenzó a manipular la situación, distorsionando los hechos, plantando información falsa en los medios. Y lo peor de todo, intentó convencer a Diego, aún frágil y sedado, de que asumiera la culpa por el accidente. Valeria, que siempre estaba cerca, observando cada movimiento de Camila, escuchó la conversación entre madre e hijo. «Diego, mi amor, tienes que ayudarme. Di que tú estabas conduciendo. Nadie creerá a una mujer ebria. Tu carrera está en juego, mi hijo. Piensa en nuestro futuro». La voz de Camila era suave, pero cargada de una manipulación cruel. Diego, aún confuso y debilitado, parecía dudar, pero la presión de su madre era inmensa. Valeria sintió un nudo en la garganta. La crueldad de Camila no tenía límites. Andrés, que también estaba desconfiado, comenzó a investigar por su cuenta. Percibió las mentiras de Camila, las contradicciones en sus historias, la forma en que intentaba silenciar a los empleados del hospital. Se acercó a Valeria, los ojos llenos de una nueva determinación. «Sé que Camila está mintiendo, Valeria. La conozco. Haría cualquier cosa para proteger su imagen. Te ayudaré a probar la verdad». La alianza entre Valeria y Andrés se formaba, una unión de dolor y justicia. Para sorpresa de Valeria, Sebastián, su antiguo amor y padre biológico de Diego,
también se acercó. Había sido informado del accidente, y al visitar a Diego en el hospital, percibió la manipulación de Camila. Sebastián, que ahora era un empresario influyente, tenía sus propios motivos para vengarse de Camila. Había descubierto que ella le estaba usando en sus esquemas políticos, y que el matrimonio arreglado de Diego con su hija, Lucía, era solo una fachada para sus negocios ilícitos. Camila es una víbora, Valeria. Me engañó, así como te engañó a ti. Te ayudaré a desenmascararla. Con la ayuda de Andrés y Sebastián, Valeria comenzó a reunir pruebas. Recopilaron testimonios de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, informes médicos que contradecían la versión de Camila. La telaraña de mentiras y manipulaciones de la candidata a diputada comenzaba a deshacerse. Valeria sentía una fuerza creciente, una certeza de que la verdad, finalmente, saldría a la luz. El dolor femenino que la había acompañado por tanto tiempo se transformaba en un arma poderosa, impulsándola a la batalla final. El hospital, antes un lugar de angustia e incertidumbre, se convirtió en el cuartel general secreto de Valeria, Andrés y Sebastián. Mientras Diego se recuperaba lentamente en la UCI, el equipo trabajaba incansablemente para desentrañar la telaraña de mentiras tejida por Camila. Cada prueba recolectada, cada testimonio obtenido, era un paso hacia la verdad, un golpe contra la fachada impecable de la candidata a diputada. Valeria sentía una energía renovada, una fuerza que brotaba de la certeza de que estaba luchando por su hijo, por su dignidad, por una justicia que le había sido negada por tanto tiempo. Andrés, con su lealtad y su conocimiento de los hábitos de Camila, fue fundamental. Reveló detalles sobre los esquemas financieros de su esposa, sobre las presiones que ejercía sobre los empleados y sobre la forma en que manipulaba la información para su propio beneficio. También logró acceso a mensajes de texto y correos electrónicos que comprobaban el intento de Camila de coaccionar a Diego para que asumiera la culpa por el accidente. El dolor de Andrés al ver a la mujer que amó transformarse en un monstruo era palpable, pero su determinación en proteger a Diego era aún mayor. Sebastián, por su parte, usó su influencia y sus contactos en el mundo de los negocios para investigar las conexiones políticas de Camila. Descubrió que la candidata estaba involucrada en un esquema de desvío de fondos públicos, usando su campaña como fachada para lavar dinero. El matrimonio arreglado de Diego con su hija, Lucía, era solo una pieza en ese juego sucio, una forma de consolidar alianzas y expandir sus negocios ilícitos. Sebastián, que había sido engañado y utilizado por Camila, sentía una sed de venganza que lo impulsaba a ir hasta el final. Entregó a Valeria documentos y grabaciones que comprobaban las actividades criminales de Camila, incluyendo conversaciones con la doctora Sofía, la antigua jefa de la maternidad, que revelaban el plan de adopción ilegal de Diego. Con cada nuevo descubrimiento, el rompecabezas se armaba, revelando una imagen impactante de crueldad y manipulación. La doctora Sofía, coaccionada por Camila y por Sebastián, que en ese entonces era un joven ambicioso y sin escrúpulos, involucrado en los primeros esquemas de Camila, había falsificado la muerte del bebé de Valeria y lo había entregado a Camila y Andrés, quienes, a su vez, creían estar realizando una adopción legal, aunque con algunas facilidades proporcionadas por la influencia de Camila. La abuela de Valeria, doña Elena, había sido amenazada y chantajeada para mantener el secreto, temiendo por la seguridad de su nieta y del bebé. La verdad era aún más compleja y dolorosa de lo que Valeria imaginaba. Con todas las pruebas en mano, Valeria, Andrés y Sebastián sabían que el momento del enfrentamiento final había llegado. Decidieron actuar el día del alta de Diego del hospital, un momento que Camila usaría para hacer un espectáculo mediático, presentando a Diego como un héroe que se había sacrificado por ella. La idea era invertir completamente la narrativa, desenmascarando a Camila ante todos. La tensión era casi insoportable. El día del alta, el vestíbulo del hospital estaba abarrotado de periodistas, fotógrafos y partidarios de Camila. Ella, con una sonrisa forzada y una postura impecable, se preparaba para dar una conferencia de prensa, al lado de un Diego aún pálido y frágil, pero ya consciente. Valeria, Andrés y Sebastián se posicionaron estratégicamente, con Daniela y un equipo de abogados y policías esperando. El plan era simple, pero arriesgado: confrontar a Camila públicamente,
con todas las pruebas, y exponer sus crímenes. Camila comenzó su discurso, agradeciendo el apoyo y elogiando la valentía de su hijo, que había asumido la responsabilidad por el accidente. Intentaba victimizarse, manipulando la emoción del público. Diego, con una mirada distante, parecía incómodo con la farsa. Valeria sintió la sangre hervir. La humillación que había sufrido, el dolor que había cargado por años, todo eso se transformaba en una fuerza inquebrantable. En el momento en que Camila se preparaba para concluir su discurso, Valeria dio un paso al frente, la voz firme y clara, cortando el aire como una cuchilla. «Basta de mentiras, Camila». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Camila la miró, los ojos desorbitados por el shock y la furia. «¿Quién eres tú?» «Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí». Pero Valeria no retrocedió. Andrés y Sebastián se posicionaron a su lado, con los documentos y las grabaciones en mano. «Soy Valeria, la madre biológica de Diego», declaró Valeria, la voz entrecortada por la emoción, pero cargada de una fuerza inquebrantable. «Y Camila está mintiendo. Ella no es la víctima, es la criminal. Ella falsificó la muerte de mi hijo, me lo robó, y ahora está intentando manipularlo para encubrir sus propios crímenes». La revelación impactó a todos. Los periodistas comenzaron a murmurar, los flashes de las cámaras se dispararon, y el caos se instaló en el vestíbulo del hospital. Camila, en pánico, intentó negar, pero las pruebas presentadas por Andrés y Sebastián eran irrefutables. Las grabaciones de la doctora Sofía, los documentos sobre los desvíos de fondos, los mensajes de texto. La máscara de Camila cayó, revelando la verdadera cara de una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. La humillación que ella había infligido a Valeria, ahora se volvía contra ella, multiplicada por 1000. El público, antes manipulado, ahora veía la verdad desnuda y cruda. El vestíbulo del hospital se transformó en un pandemonio. La revelación de Valeria, la madre biológica de Diego, y las pruebas irrefutables presentadas por Andrés y Sebastián, desenmascararon a Camila ante una multitud atónita de periodistas y partidarios. Los flashes de las cámaras disparaban incesantemente, capturando la imagen de una Camila pálida, con el rostro contraído por la furia y la desesperación. Su carrera política, su reputación impecable, todo se desmoronaba en cuestión de segundos. La humillación que ella había planeado para Valeria se volvía contra ella con una fuerza avasalladora. Mientras los abogados de Valeria y los policías se acercaban a Camila, ella, en un acto final de desesperación y locura, sacó una pequeña arma de su bolso. Sus ojos, inyectados de odio, se fijaron en Andrés. «Me traicionaste. Todos ustedes me traicionaron». Apuntó el arma hacia él, y un disparo resonó en el vestíbulo, seguido de gritos de pánico. Andrés cayó al suelo, herido en el hombro. El caos se intensificó, pero los policías actuaron rápidamente, inmovilizando a Camila y quitándole el arma de las manos. Fue esposada y llevada, su rostro desfigurado por la rabia y la derrota. Sebastián, quien también era padre biológico de Diego, fue arrestado a continuación. Las pruebas de sus actividades criminales, de su participación en el esquema de adopción ilegal y de sus negocios ilícitos con Camila, eran incontestables. No opuso resistencia, la resignación en su mirada, la conciencia de que sus errores del pasado finalmente lo habían alcanzado. Lucía, su hija, que estaba presente y presenció toda la escena, se derrumbó en lágrimas. El dolor de la traición de su padre y de la farsa de su compromiso la consumía. Diego, aún frágil, pero consciente de todo lo que sucedía, observaba la escena con una mezcla de shock y alivio. La verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente había sido revelada. Fue exonerado del accidente, y la farsa de Camila fue expuesta públicamente. Valeria se acercó a él, los ojos empañados, pero llenos de amor. «Mi hijo», susurró, extendiendo la mano. Diego, con una mirada de reconocimiento y aceptación, tomó su mano, un lazo de amor y perdón formándose entre ellos. Andrés fue llevado a cirugía, y la noticia de que la bala solo había alcanzado el hombro, sin riesgo de vida, trajo un inmenso alivio a Valeria y Diego. Mientras Andrés se recuperaba,
Diego y Valeria pasaron horas conversando, llenando los vacíos de casi 2 décadas. Valeria le contó toda la verdad sobre su nacimiento, sobre el plan de doña Elena para protegerla, sobre la mentira de la muerte y la adopción ilegal. Diego escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, comprendiendo la complejidad de la historia de su madre biológica. La aceptó, no solo como su madre, sino como una mujer fuerte y valiente que había luchado incansablemente por él. Con el tiempo, Diego se recuperó por completo. Libre de las ataduras de Camila y del matrimonio arreglado, finalmente pudo seguir su pasión por la mecánica. Con la ayuda de Andrés, quien se convirtió en su mentor y un padre amoroso, abrió su propio taller, un lugar donde sus sueños tomaban forma en motores y herramientas. Lucía, la hija de Sebastián, que se había convertido en una gran amiga de Diego durante el periodo de recuperación, decidió apoyarlo en su nuevo emprendimiento. Ella, que también había sido víctima de las manipulaciones de Camila y Sebastián, encontró en Diego y Valeria una nueva familia, un puerto seguro. Valeria y Andrés, unidos por el dolor y la lucha por Diego, descubrieron un amor inesperado. La amabilidad de Andrés, su integridad, su capacidad de amar y perdonar, conquistaron el corazón de Valeria. Él, por su parte, encontró en Valeria una mujer fuerte, resiliente y apasionada, que lo ayudó a sanar las heridas de un matrimonio infeliz. Se enamoraron, un amor maduro y verdadero, construido sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. Meses después, en una ceremonia íntima y emocionante, Valeria y Andrés se casaron. Diego, con una sonrisa radiante, fue el padrino, y Lucía, la dama de honor. Se mudaron a un nuevo hogar, un apartamento acogedor y lleno de luz, donde el olor a comida casera y las risas llenaban cada rincón. Diego y Lucía, con el dinero de una victoria en una carrera de coches en la que Diego había participado, alquilaron un espacio para el taller, que prosperaba cada día. La imagen final es de una familia completa y armoniosa. Valeria y Andrés intercambian miradas apasionadas, sellando el compromiso de construir una vida juntos, basada en la verdad y el afecto. Diego, ahora libre para seguir su pasión, celebra su victoria en la carrera, con Lucía a su lado, su amiga y compañera de vida. La protagonista, Valeria, finalmente encuentra la paz, el amor y la familia que siempre buscó, superando las adversidades y las injusticias del pasado. La verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra su camino. Y la dignidad, la perseverancia y el amor verdadero son las mayores fuerzas que una mujer puede tener para reescribir su propia historia y encontrar la justicia que merece.